Aquí te enseño cómo hacer una salsa de chile serrano con chile poblano en el molcajete. Para hacer la salsa voy a agregar aquí en el asador 3 tomates o jitomates, un chile poblano, 2 chiles serranos y un ajo con cáscara, un ajo grande. ¿Ok? Y aquí lo vamos a dejar todo a que quede bien quemadito, a que se tateme muy bien. Después de unos minutos hay que voltear y mover todos los tomates y los chiles para que se cocinen y se tatemen y se quemen por todos lados. Sí, también el ajo, con mucho cuidado porque no se les vaya a caer. A ver, hay que revisar estos chilitos ya que están bien quemaditos así. Entonces ya los voy a retirar. El ajo todavía le voy a dar un poquito más. Ok, todavía le falta un poquito más. Esto hay que moverlos para que se tatemen o se quemen por todos lados, bien quemaditos. Ahí va, ahí va. Los tomates es lo que más tarda, ¿eh? El chile ya está bien quemadito, ya lo voy a retirar. Y también el diente de ajo, ya lo voy a retirar. Estén estos un poco más quemaditos, los voy a retirar también. Ahora sí, ya los voy a retirar, así que queden quemaditos. El ajo, ahora sí, hay que removerle la cáscara al ajo, así con mucho cuidado. Y aquí está, miren, ya quemadito. Los chiles serranos, hay que removerles el palito, también llamado tallo, yo le digo palito. Y voy a aplastar esto muy bien, que quede bien aplastadito. Aquí en el molcajete. Uy, huele bien sabroso este chilito, ¿eh? Huele a picosito. Ya que está bien molidito así, hay que agregar los tomates. Los 3 tomates. Aquí en el plato hay un poquito de jugo, también se lo voy a agregar. Y también hay que aplastar con mucho cuidado, despacio, para que, miren, ve cómo brinca, para que no se haga mucho, no se ensucie la cocina. Así despacito. Ahora sí, ya que está bien aplastado todo, así bien machucado, el chile poblano, le voy a remover el palito lo voy a cortar a la mitad y le voy a remover también todas las semillas. Ya que le removí las semillas, la piel también, así un poco de la piel le voy a remover. La piel como esta que está quemadita le da buen sabor. Entonces no se la quiero remover toda porque es parte del sabor del chile. Y lo voy a cortar así en rajas. Así. Y ya que lo corté en rajas, lo voy a cortar así en pedazos pequeños. Y así voy a cortar todo el chile. Y ya que corté todo el chile, lo voy a agregar a la salsa. Así. También voy a utilizar un manojo de cilantro. Y lo cortan así en pedazos pequeños. Todo el cilantro. Y ya que está bien cortado, también agregar a la salsa. Y para darle sabor, media cucharadita de sal. Y revolver todo muy bien. Que se revuelva muy bien para que se combinen todos los sabores. Y ya que quedó bien revuelto, recuerda, hay que probar la salsita, a ver cómo está de sal. A ver, vamos a probarla, vamos a ver qué tal está. Cosita perfecta. Ay, el chile poblano le da muy buen sabor, pero en lo picoso está perfecta con esos 2 chilitos. Bueno, vámonos a hacernos unos tacos. Ya estamos haciendo la carnita asada para acompañar la salsita. Pues aquí ya tengo todo, cebollitas en el asador, pepinos, cebollitas verdes, rábanos, queso panela, queso Oaxaca, unos chiles jalapeños, chiles serranos toreados. Híjole, aquí está la carnita ya asada picada y unos frijolitos de la olla. A ver, vamos a agregarle nuestra salsita de molcajete. Así, al gusto. Ay, 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 ay. Con su permiso. Simplemente deliciosa. Para que te animes a prepararla en tu próxima carnita asada. Saludos a todos. Suscríbete a mi canal. Y aquí nos vemos en el próximo video. Adiós.
Y recuerda de siempre, siempre, siempre ser feliz. Adiós.